Esta semana que pasó, ayer, terminamos de leer el libro de Jueces. Muy bien, el libro de Jueces. Tremendo libro, ¿no? Un libro donde en muchas ocasiones habla de los héroes de la fe, de los héroes de Dios. Pero realmente leyendo el libro, a algunos nos llama un poco la atención, ¿no? La vida que han llevado, la forma en que han gobernado. Sin embargo, ellos están también para reflejarnos algo hoy en día y para reflejar el plan de Dios para nuestra vida también. Vieron que el libro de Jueces se da a partir de la muerte de Josué, casi prácticamente. Al poquito tiempo muere Josué, que fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. Exactamente. Moisés muere, queda Josué. Josué tiene que conquistar la tierra que Dios le había prometido. ¿A quién? Muchos años antes. A Abraham. Josué tiene que ir adelante con todo el pueblo y conquistar la tierra. Y ahí estaban, ¿no? Ya Josué en sus últimos días. Muere Josué y ahí empieza toda una época bastante tremenda, ¿no? Tremenda ¿en qué sentido? Por la condición en que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos necesitaban estos libertadores, estos gobernantes, porque el pueblo había sido sometido a esclavitud, estaba siendo castigado por otros pueblos que muchos años antes Moisés les da de parte de Dios la orden de que debían destruir a todos los pueblos de la tierra, que no tenía que quedar ninguno. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos iban a fallar en algún momento. Dios sabía que estas personas que quedaban en la tierra iban a dañar la vida de los israelitas. Dios lo sabía y se los advirtió. Van a tomar la tierra, pero cuando tomen la tierra no tiene que quedar ningún solo habitante. Bueno, lo curioso es que justamente el libro nos relata que quedaron algunos habitantes, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Yo me quiero remontar primero a un tiempito antes de Josué. El libro de Deuteronomio, si quieren pueden buscarlo, proyectarlo ahí. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 46 al 47, después de un cántico que hace Moisés, donde les advierte de muchas cosas, añade esto como final, ¿no? Hace un cántico, se ve que le gustaba de cantar, cantaba mucho Moisés y enseñaba mucho también a través de las canciones. Y Moisés hace un cántico al pueblo de Israel antes de su muerte, poquito tiempo antes de su muerte. Cuando termina este cántico, él añade, ¿no? Dice el versículo 46, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto es una advertencia que les hace Moisés, ¿no? Después del cántico, después de todo lo que le ha enseñado. Y lo curioso que hay cosas en esta advertencia que ya las venía diciendo, ¿no? Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero bien, el pueblo
llega a la tierra prometida, algunos pueblos ya han conquistado su lugar, otros estaban en eso, pero la cuestión es que no habían erradicado a todos los habitantes de esa tierra. Algunos dicen que cobraban tributo, yo creo que como que justificaban de alguna manera, dice, bueno, pero nos pagan impuestos, están acá, pero nos pagan un impuesto, como para justificar su lugar, pero en realidad eso no fue la orden de Dios. Dios ordenó que todos debían ser destruidos, que no debía quedar nadie. ¿Por qué? Porque esos pueblos eran pueblos idólatras, eran pueblos que no respetaban a Dios, no conocían a Dios, todos los dioses les venía bien, eran pueblos idólatras, se dedicaban a otros dioses y hacían cosas que Dios mismo no avalaba. Entonces, ahí está, el pueblo de Israel en su tierra nueva, asentando, ya podían sembrar, ya podían armar su casita, ya estaban haciendo planes, bueno, acá podemos poner un lindo mueble, ¿qué te parece, no? Porque estaría bueno. ¿A qué escuela podría ir nuestro hijo? Ya estaban haciendo planes, ¿no? Pero había algunos en esa tierra que iban a estar contaminando a los hijos de Israel. Ya estaban seguros ellos en ese lugar. Pero fíjense lo que les dice Moisés antes de todo esto. En primer lugar les dice que deben aplicar en el versículo 46 de capítulo 32. Dice que deben aplicar al corazón su enseñanza, la enseñanza de Dios, la palabra, la deben aplicar, deben hacer lo que la palabra dice. Otra versión, que es la latinoamericana, dice, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy. La traducción viviente dice, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Vieron que cuando una persona está aprendiendo un oficio, primero puede tener toda la teoría, pero después de esa teoría necesita la práctica, porque es como que esa teoría se afianza más al conocimiento. No es lo mismo haber leído que un caño debe ser enroscado de cierta manera a haberlo hecho, porque uno experimenta que sí es así, o que puedo hacer alguna otra cosa mejor y mejorarlo para que mi oficio sea mejor y mi conocimiento crezca. Aplicar que dice Moisés significa tomar una decisión. Hay que tomar una decisión, hay que decidirse a aplicar la palabra de Dios. Hay que plantarse firme, porque seguramente este conocimiento que viene de parte de Dios en muchas ocasiones puede venir totalmente diferente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo fui formado. Porque si a mí me dijeron que una mentirita blanca no es nada, entonces choca con la verdad de Dios que dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces hay que tomar una decisión, hay que ser valiente en mantenerse firme en esto y aplicar lo que Dios dice y luchar con uno mismo, no solo con los demás. Creo que a veces la lucha más fuerte en aplicar la palabra de Dios es con uno mismo, porque nos encontramos en un momento de cobardía, en un momento de miedo. ¿Qué van a decir? Si yo hago lo que Dios dice, está totalmente en desacuerdo con todo lo que están diciendo los demás y no voy a ser igual a ellos, voy a ser diferente. Pero la cuestión es que para no cometer errores en nuestra vida, hay que aplicar la palabra de Dios. Fíjense, si el pueblo de Israel, cuando fue a tomar
la tierra, hubiera eliminado a todo el pueblo que estaba habitando ese lugar, entonces no se encontrarían en la condición que estaban en el libro de Jueces. Dice que aún toda esa generación, dice el capítulo 2 de Jueces, ya lo voy a encontrar. Bueno, acá. Dice el capítulo de Jueces, dice en el versículo 1 al 5, dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Fíjense, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo dice que alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Evidentemente se habían dado cuenta de que cometieron un error, hicieron lío, no aplicaron lo que Dios les había dicho. ¿Y qué pasó? Cuando en Deuteronomio Moisés le dice que si ellos son obedientes a Dios van a recibir la bendición, pero si son desobedientes a Dios, ¿qué van a recibir? La maldición. Pero así todo, el pueblo de Israel tomó la decisión de no obedecer a Dios. Esto nos llama un poco la atención porque si examinamos un poquito nuestra vida y nuestro corazón, seguramente en algún momento de nuestra vida no tomamos la decisión de obedecer a Dios. No tomamos la decisión de aplicar lo que Dios dice. Dejamos llevarnos por lo que dice el mundo, por lo que pasa a nuestro alrededor o por lo que yo quiero, pero no aplicamos lo que Dios dice en su palabra. Y eso, lamentablemente, tiene consecuencias. Pero qué maravilloso que es Dios, ¿no? Porque a pesar de eso, como pasó con el pueblo de Israel y como pasa con nosotros cuando hacemos algo en contra de su voluntad, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Al pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Hacían las cosas mal, lloraban, estaban oprimidos: Señor, mándanos salvación, y Dios les enviaba un juez, un gobernante, un libertador. Dios enviaba a alguien para que les diera paz por 40 años, por 20 años. Dios enviaba a alguien. Hoy nosotros, aunque nos equivocamos, aunque tomamos la decisión a conciencia de no ser obedientes a Dios, Dios todavía tiene misericordia. Pero no juguemos con eso, porque las consecuencias están. Siempre las consecuencias están. El pueblo evidentemente se arrepintió, se dio cuenta de lo que había hecho, pero las consecuencias ya estaban advertidas con Moisés. Ya Moisés les había dicho: si son desobedientes, entonces van a traer maldición. Fueron desobedientes, ¿y qué pasó? El pueblo que estaba ahí con ellos los llevó a la idolatría. ¿Y eso qué trajo? La separación de Dios. Ya Dios no podía estar con ellos, ya no eran agradables a Dios. Pero Dios tenía misericordia y la tiene todavía. Y creo que cada uno de nosotros somos testigos o podemos contar de que Dios tiene misericordia de nuestra vida.
Lo segundo que le dice Moisés, ¿no? Lo primero es aplicar las enseñanzas de Dios. Porque si yo aplico la enseñanza de Dios, entonces voy a poder vivir una vida conforme a su corazón. Y no voy a cargar maldición para mi vida. Lo segundo que le dice es que debían enseñar a sus sucesores todo lo que Dios hizo. Porque fíjense que dice el versículo 46, para que estas cosas que ustedes deben de aplicar, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, dice: denlas como mandato a sus hijos para que ellos puedan obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley. La nueva versión internacional dicen: díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. La nueva traducción viviente dice: transmítenselas como una orden a sus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. El propósito de transmitir las enseñanzas de Dios es para enseñar a nuestros hijos. Pero yo no tengo hijos, todavía no me casé, no tengo hijos, pero seguramente hay algún discípulo que tengas que le estés enseñando. Seguramente hay alguien que está necesitando de Dios y que vos le estás acercando esta mano de Dios y de alguna manera se transforma nuestro hijo, porque le tenemos que enseñar también. Así que esto va para todos, no es solamente para algunos. Pero cuando tengan hijos, ténganlo en cuenta también. Entonces, el propósito de transmitir las enseñanzas de Dios es para que nuestros hijos también las pongan en práctica. No se trata solamente de la información, porque nosotros podemos informar. Mirá que la Biblia dice que no hay que decir malas palabras, punto. Mirá que la Biblia dice que no tenés que pelear, porque esos versículos siempre nos vienen bien en los momentos tensos, ¿no? Con nuestros hijos. Mirá que la Biblia dice, y sí, la Biblia dice muchas cosas, pero lo que nosotros debemos hacer es vigilar que eso se cumpla. Porque decía el versículo para cumplirlas. Y fíjate que la cumplan, que las hagan. No es solo enseñar, yo ya le dije, yo ya le enseñé, yo ya le expliqué, ahora lo tiene que hacer porque yo ya le dije. Y en realidad no es solo enseñar, no es dar información, sino también es ver que se cumpla. Aún en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, fíjense cuán importante es que imprimamos en nuestros hijos la enseñanza, ¿no? Dice el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, con tu familia, con tus amigos y andando en el camino con tus compañeros de trabajo y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En definitiva, decilo 1000 veces para que se fije en tu vida y en la vida de los demás. Pero cuando uno enseña, también es enseñado, y el conocimiento que tenemos se afianza. Fíjense que el pueblo de Israel había sido enseñado en todo esto. El mismo pueblo que encontramos en Jueces. Habían vivido aún las maravillas que Dios había hecho. Habían experimentado el poder de Dios aún cuando fueron a atravesar el Jordán.
que dice que el río también se abrió, habían experimentado que con un grito poderoso y con alabanza al Señor y con mucho estruendo los muros de Jericó cayeran. Habían experimentado muchas cosas de parte de Dios y no era algo que me habían contado, lo habían experimentado. Pero saben que el capítulo 2, de Jueces, el capítulo 2 de Jueces, después que muere Josué, dice en el versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos los que habían estado con Moisés, todos los que estuvieron con Josué. O sea, Josué murió y toda esa generación también murió. Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No conoce, otro error del pueblo. Moisés había dicho de parte de Dios que debían repetir y escribir y hablar la ley de Dios. Sin embargo, nos encontramos acá en la época de los jueces que no conocían a Dios, que no habían escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Es realmente muy triste si uno no enseña, si uno no cuenta las maravillas de Dios. Puede levantarse una generación que no conozca a Dios. Si uno no transmite lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que estamos experimentando con Dios, pueden venir después de nosotros una generación que no conozca a Dios. Y es bastante serio esto, ¿no? En el libro de Romanos, el capítulo 1, dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Se envanecieron. Cuando uno está seguro, cuando uno está firme, ya está, yo ya las tengo todas claras, a mí que no me vengan a decir más nada porque yo ya las sé. Tengan mucho cuidado. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, mire que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque seguramente esa firmeza no va a durar para mucho tiempo y nos vamos a sorprender. Evidentemente, glorificar a Dios es contar de sus maravillas, es contar de su poder, es hablar a otros lo que Dios es, lo que Dios hace en las vidas y en los corazones. Eso también es glorificar a Dios. Es enseñar. Es una manera de traer luz al conocimiento en cuanto a Dios. Y bueno, también debe serlo para con nuestros hijos, porque no pensemos que porque son nuestros hijos heredaron la salvación. No pensemos eso. O porque ya aceptó al Señor, ya tiene todo el conocimiento adquirido. No es así. Sino que debemos enseñar para que eso que uno va descubriendo se vaya enriqueciendo y para glorificar a Dios. Vieron que el consumismo que existe hoy en día nos ofrece la felicidad.
Comprate esto porque vas a ser feliz. No, pero hacete un viaje y vas a ver, te vas a sentir en la gloria. Nos ofrece el bienestar, nos ofrece la comodidad. Vos tenés que tener, porque vos tenés que estar mejor, porque vos sos el Hijo de Dios. Vos no podés estar mal, vos tenés que estar bien. Vos sos dueño, dice el consumismo, ¿no? Vos tenés el mundo a tus pies. Creo que sería bueno que examinemos nuestro corazón y no nos engañemos y nos hagamos cargo. Si por yo estar bien, porque me merezco estar bien, estoy perjudicando a otro, entonces estoy haciendo las cosas mal. Estoy siendo egoísta y me estoy engañando a mí mismo. Seguramente queremos estar bien y podemos estar bien, pero lo vamos a hacer en la medida que nosotros apliquemos la palabra de Dios y en la medida que le enseñemos a quien sea. Entonces vamos a estar bien, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces después le dice: y lo que oíste de mí, bueno, encárgalo a hombres fieles. Pero fíjense que le dice: esfuérzate en la gracia. Evidentemente el esfuerzo para permanecer en la gracia también tiene que ver con transmitir lo de Dios, con enseñar lo de Dios. También es un esfuerzo que debemos hacer para que otros lo vean, para que otros lo crean, para que otros lo experimenten. Hay que esforzarse, hay que corregir, hay que encaminar, hay que invertir tiempo, porque esto requiere tiempo también. Tenemos la responsabilidad de que la palabra siga sembrándose en los corazones vacíos de los que están a nuestro alrededor, de nuestros propios hijos también. Tenemos esa responsabilidad, porque si no puede llegar a pasar como pasó con los jueces. No conocían a Dios. No conocían a Dios. Entonces, hacían lo que les parecía. Hacían lo que bien les parecía. Ahora, ¿para qué entonces aplicar las enseñanzas de Dios, aplicar la palabra de Dios a mi vida? ¿Para qué enseñarlas a otros, enseñarlas a mis hijos? Justamente dice Moisés, para vivir. Fíjense, el versículo 27 dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida. A mí cuando lo leía me sonaba así como, no, es vuestra vida, se trata de la vida, de su vida, se trata de ustedes mismos. Fíjense que la versión latinoamericana dice: porque no es una palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. La Dios habla hoy dice: porque no es algo que ustedes puedan tomar a la ligera. Esta ley es vida para ustedes. No es poco. ¿Querés estar bien? En Cristo te puedo asegurar que vas a estar bien y vas a disfrutar de la plenitud de Él. En Cristo vas a vivir la vida como debe ser vivida. Y no es una vida limitada, no, porque a veces podemos pensar que la vida es esto que vivimos acá. Lo que Dios nos está ofreciendo es la vida eterna. Nosotros estamos invirtiendo hoy para vivir eternamente. Acá el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra. Nosotros vamos en camino a la santificación, a la purificación y a alcanzar así
la vida eterna. ¿Y por qué no empezar? Bueno, de hecho, desde ahora la tenemos, pero a vivirla como Dios quiere que la vivamos. ¿Por qué no abrimos nuestros ojos, nos sinceramos con nosotros mismos y vemos en qué no apliqué, en qué no estoy aplicando la palabra de Dios? ¿Qué es más fuerte que yo que no puedo ser obediente a lo que Dios me está mandando? ¿Qué es lo que me está impidiendo aún que enseñe a mis hijos, al que tengo al lado, a mi prójimo? ¿Por qué estoy encerrado en mí mismo? A veces la idolatría, el pueblo de Israel se había vuelto a los dioses de esa tierra. Y uno puede pensar, bueno, yo en realidad no, idólatra, no, la verdad que no tengo ningún dios, ninguna estampita, no tengo ninguna estatua, no tengo nada, ningún familiar, porque a veces la familia se transforma en un ídolo para nosotros. Justo hablando del bienestar, de que queremos estar mejor y lo que nos ofrece el consumismo, es a veces el ídolo somos nosotros mismos, nuestra comodidad. Yo quiero estar bien, yo pretendo y quiero estar mejor, yo quiero tener para ser feliz. A veces nosotros mismos nos convertimos en ídolos. Entonces sería bueno que nos planteemos y que podamos identificar esto que se trata de nuestra vida. No es cosa ligera, no es algo efímero, se trata de mi vida, se trata de tu vida. El aplicar la palabra es vida para vos, el enseñarla es vida. No permitamos que aún nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace. No retengamos la palabra, porque si no estamos como en los romanos, reteniendo la verdad de Dios. Y eso no es glorificar a Dios, eso es ir en contra de Dios. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, porque es vida, es nuestra vida. Y porque trae transformación, como venimos diciendo en este último tiempo, que Jesús transforma, ¿sí? Transforma porque aplico la palabra, no es algo mágico. Aplico la palabra de Dios y es el poder de Dios que se manifiesta en mi vida. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y podemos cerrar nuestros ojos y examinarnos, ¿no? Pedirle aún al Señor que nos traiga claridad, que nos traiga luz, que nos traiga entendimiento para poder ver en qué no estoy siendo obediente al Señor, en qué no estoy aplicando su palabra, en qué es aquello que después me puede llevar hasta la destrucción, no solo mía, sino de mi familia, de los que me rodean. Seamos astutos, no creamos que ya está todo hecho y que ya logramos todo. Dios tiene más, las riquezas de Dios son en abundancia. Así que cerremos nuestros ojos ahora y pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en primer lugar queremos reconocer que vos sos Dios. En primer lugar, Señor, queremos reconocer que no hay otro, que vos sos Dios y el Dios de mi vida, el que está en el trono, en el centro de mi ser. Ya no vivo yo, sino que sos vos en mí, Señor. Ya no soy yo, sino que vos sos en mí. Por eso pido, Padre, que ayudes a nuestro corazón, a nuestra mente, a poder entender que el aplicar tu palabra trae vida. Que abras nuestros ojos para poder entender que el enseñar tu palabra trae vida, Señor. Queremos en esta noche ser obedientes a vos y rogar de tu misericordia, Padre.
y experimentar tu gracia y tu perdón. Y que haya, Señor, una sincera transformación en nuestro ser. Confesamos, Señor, nuestra falta. Confesamos, Señor, nuestros errores. Confesamos, Señor, aún que a veces estamos más preocupados en nosotros mismos que en lo que vos nos decís. Confesamos, Señor, esto. Y en el nombre de Jesús, ruego que tengas misericordia y que nos permitas corregir, Señor, y encaminar nuestros pasos a tu santa voluntad. Y de esa manera experimentar esta vida eterna, esta plenitud que trae Cristo a nuestra vida. De esa manera podrán pasar torbellinos, podrá pasar dificultades, podrá haber terremotos en nuestra vida. Pero, Señor, más allá de eso, vos traes paz a nuestro corazón. Y que eso podamos experimentar, porque aplicamos tu palabra y porque la enseñamos. Señor, en el nombre de Jesús, nos rendimos a vos y rogamos, Señor, que tengas misericordia. Gracias, Jesús. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Moriste por mis fracasos.